3 reinos, tengo paquetes de regalo ilimitados. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Punto. Don en cuanto salió el sol, el largo y sordo sonido de los tambores de guerra resonó por toda la ciudad de Constantinopla. Comillas mal. El ejército Han ha atacado la ciudad. Comillas vayan al muro oeste. Rápido, reúnanse de inmediato para apoyar la muralla oeste. En cuanto los soldados de la coalición occidental en la muralla occidental despertaron, quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos. Bajo las murallas, 2 millones de soldados Han formaron una enorme formación militar, de pie uniformemente en el suelo. Todos los soldados permanecieron inmóviles, sin emitir ningún sonido. Si hubieran tenido binoculares, habrían visto claramente que estos soldados Han no solo eran cuerpos, sino que tampoco tenían expresiones en sus rostros, como si fueran estatuas. Esto, comillas cuando llegó el ejército Han comillas comenzaron la formación de noche comillas Dios mío, el ejército de 1 millón marchó sin hacer ningún sonido. Todos los soldados de la coalición occidental se sintieron increíbles. Naturalmente, también tenían soldados patrullando la muralla, pero nadie se dio cuenta de todo esto. Lo que es aún más aterrador es el poderío militar desplegado por el ejército Han. Más que horror. Simplemente aterrador. Ni un sonido, ni un movimiento adicional. ¿Qué clase de ejército es este? El ejército Han da mucho miedo. Un ejército así es simplemente inimaginable. Por fin entiendo por qué, el ejército Han es invencible. Lotario y, Luis V y Enrique y también aparecieron en las murallas. También amenazados por el ejército Han, se les entumeció la cabeza. De no ser por ellos tres, que también son dignos emperadores de un país, me temo que se habrían rendido en ese momento. Pero lo saben. Cualquiera puede rendirse. Ellos solos no pueden rendirse. Son reyes, son emperadores. Los soldados que se rindieron pueden dedicarse a la agricultura y seguir trabajando para el emperador Han. ¿Y qué hay de ellos? ¿Acaso el emperador Han no podía obligarlos a rebelarse? El mejor resultado también es un confinamiento de por vida, pasando esta vida bajo el cuidado de otros, y esto no es tan bueno como una muerte vigorosa para el rey que ha disfrutado de la gloria suprema y unificado el país. Al menos puede dejar una imagen heroica en el futuro. Comillas lucha comillas no tenemos escapatoria comillas no hay arrepentimiento en morir en una batalla de 5 millones de personas. Los 3 emperadores estaban llenos de determinación. Las batallas a escala de 5 millones ya son impactantes en este era. Sin embargo, lo que no esperaban era que el ejército Han no atacara la ciudad. Liu Zhao cabalgaba bajo las murallas con armadura imperial. Comillas ¿quién es comillas qué valiente eres al pasar solo bajo la muralla? ¿Acaso ignoras a nuestro ejército de más de 1 millón comillas amigo? Dispárale. Una ráfaga de maldiciones resonó en la muralla. Aunque no se atrevieron a salir de la ciudad para luchar contra el ejército Han, no lo hicieron. Es muy molesto. Esto es tratar a su ejército de más de 1 millón como si no fuera nada. No. Este es el emperador del Imperio Han ¿qué? La toalla del emperador del Imperio Han, sí, comillas ¿acaso busca la muerte? No solo los soldados rasos, sino incluso Lotario y los otros 3 emperadores quedaron atónitos al conocer la identidad del que había venido. ¿Qué hace el emperador de Han solo? ¿Acaso busca la paz? El mismo pensamiento se apoderó de Lotario y los demás. Comillas quizás el emperador de Han se sintió intimidado por nuestra valentía anterior sí, aunque perdimos más de 200.000 soldados, también le hizo comprender al emperador Han nuestra determinación de luchar hasta la muerte. Punto. Tras reflexionar sobre la decisión del emperador Han de retirarse, Lotario y respiró aliviado. Solo quien haya luchado de verdad contra el ejército Han podrá comprender su horror. Respetado emperador Han, ¿quiere negociar la paz? Rugió Lotario y con fuerza desde la muralla de la ciudad. Comillas reconciliación. Así es. Me temo que el emperador Han está aquí para negociar la paz esta vez. Comillas sería fantástico si pudiéramos hacer la paz. Las fuerzas aliadas occidentales también se sintieron aliviadas al oír esto. Si el ejército Han no hubiera sido retratado como un demonio atroz, se habría rendido hace mucho tiempo. En Occidente, rendirse no es algo vergonzoso.
Incluso pueden atraparte, puedes redimirte con oro y plata. Soy el emperador de la gran dinastía Han, llevo a miles de millones de personas en mi corazón y no soporto ver la sangre correr como ríos aquí. Esta vez vine a persuadirnos para que nos rindamos. Liu Zhao ejerció su fuerza interior, y su voz resonó por toda la ciudad en un instante. ¿Persuadirnos para que nos rindamos? Imposible. Es absolutamente imposible que nos rindamos. Lotario y se negó de inmediato. Los otros dos emperadores también. No pueden rendirse. Ahora, son el último oponente de Liu Zhao para unificar el mundo. Una vez que se rindan, ¿podrá Liu Zhao salvar sus vidas? De nuevo. Todas las cabezas pueden rendirse, pero los tres emperadores no. Guerreros, los astutos demonios intentan engañarnos para que abramos la ciudad con mentiras. Por el bien de nuestras esposas e hijas, y por nuestras familias, no debemos rendirnos. Luchen. Luchen por su familia. Luchen por sus seres queridos. Yo, el gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico, Lotario I, lucharé con ustedes hasta el último momento. Lotario I temía que sus soldados se rindieran, e inmediatamente gritó a todos con mentiras y palabras de aliento, yo, el gobernante de Inglaterra, Enrique I, moriré ante el diablo del este. Yo, el gobernante de Francia, Luis V, lucharé hasta el último minuto, hasta caer. Al ver esto, Enrique y Luis V, por un lado, desenvainaron sus espadas. Inspirados por los tres reyes, la sangre de los soldados de la coalición occidental se inspiró una vez más. Lucha, queremos luchar con nuestro rey hasta el final. Demonio del este, prepárate para soportar nuestra ira. Pidiendo flores. Todos blandían sus armas, ansiosos por saltar de la muralla de la ciudad y luchar decisivamente contra el ejército Han. En ese momento, habían perdido el juicio. En ese momento, Huan Yi, quien estaba emboscado a las afueras de la ciudad, también estaba tomando una decisión difícil. En ese momento, según el plan, se preparaban para asaltar. Retaguardia del ejército Han, o abandonar este continente con un ejército de 300.000 hombres. Otra ruta a través del Mediterráneo es la dinastía Fatimí, que posteriormente sería Egipto. Huan Yi dudó. En ese momento, escuchó a lo lejos los gritos de las fuerzas de la coalición central y occidental en Constantinopla. Sí, aunque huya, ¿a dónde puedo ir? Sin mencionar que un ejército de 300.000 personas cruzó el Mediterráneo, incluso hasta la dinastía Fatimí, solo retrasaría la llegada de la muerte. Huan Yi despertó de inmediato y tomó una decisión en su corazón, luchar. Luchar incluso en la muerte. Guerreros, la batalla decisiva ha llegado. Esta batalla no solo decidirá la posesión de esta tierra, sino también nuestro destino. Yo, el gobernante del Imperio Bizantino. Lucharé con ustedes y el ejército Han hasta el último momento. Huan Yi desenvainó su espada y gritó a Ban. La capacidad de Huan Yi para gobernar el Imperio Bizantino naturalmente tenía sus propias ventajas. Sin mencionar que se había ganado el corazón y la mente del ejército en primer lugar. Con el aliento de Huan Yi, la sangre del ejército de 300.000 hombres del Imperio Bizantino también hirvió. Bajo el liderazgo de Huan Yi, un ejército de 300.000 personas comenzó a flanquear al ejército Han por detrás. Y en ese momento, Liu Zhao no mostró expresión alguna ante el grito de la ciudad de preferiría morir. Liu Zhao desmontó de su caballo y se acercó a la muralla paso a paso. Buscando la muerte. Ya que la buscas, no nos culpes. Flechas de fuego. Sin dudarlo, los arqueros de la coalición occidental en la muralla dispararon inmediatamente 10.000 flechas. Antes, pensé que Liu Zhao quería negociar y retirarse, así que no realizó un ataque sorpresa, pero ahora no le importa tanto. Para la victoria final, ¿qué importancia tiene la reputación de un villano despreciable que ataca por sorpresa? Sin mencionar que los libros de historia los escriben los vencedores. Qué espectacular es la escena de decenas de miles de arqueros disparando flechas juntos. Zas, zas, zas. El sonido de las flechas continuó. Todo el cielo estaba cubierto de flechas, como una gran nube. El emperador de Han morirá sin duda. El arrogante emperador de Han. HMPH, esto es lo que buscas para morir. Todos los soldados de la coalición occidental pensaron que Liu Zhao moriría. Incluso cuando Huan Yi vio a Liu Zhao no evadió la situación, sino que continuó caminando hacia la muralla. Había planeado llamar a los soldados y esperar a que Ban Jian le disparara a Liu Zhao. Cuando el ejército Han se sumió en el caos, dirigió a los soldados hacia la salida. Sin embargo, menuda bofetada, Liu Zhao respondió con desdén. No es un emperador cualquiera, sino un antiguo emperador que despreciaba al mundo. Hoy,
Su reino de las artes marciales ya desprecia al mundo, y su ira se traga el pasado y el presente. Solo quiero que veas mi fuerza. En cuanto Liu Zhao se movió en su corazón, la fuerza interna desbordó su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, esta fuerza se extendió fuera de su cuerpo para formar un escudo. Justo después de hacer todo esto, innumerables flechas ya estaban cerca. Bam 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 bam, se oyeron innumerables colisiones, y el escudo no mostró signos de romperse. Esto se debe a la inagotable fuerza interna de Liu Zhao, y es imposible mantenerla durante tanto tiempo cuando es reemplazado por maestros de artes marciales comunes. Después de unos minutos, el lugar donde Liu Zhao se encontraba antes se había convertido en una colina, una montaña de flechas apiladas por innumerables flechas. Guerreros, el emperador de Han ha muerto, y el ejército Han está en caos en este momento, mátenme. Al ver esto, Huan Yi inmediatamente blandió su espada y gritó. Sin embargo, después de esperar más de 10 segundos, no vio ninguna respuesta de los soldados a su alrededor. En cambio, los rostros de quienes lo rodeaban estaban llenos de expresiones de miedo. ¿Cómo es posible? El emperador Han no murió, diablo, este es definitivamente el demonio del infierno, el demonio que ni siquiera teme a la muerte. Los soldados de la coalición occidental parecían aterrorizados. Estaban atónitos. Liu Zhao no está muerto. Sigue vivo bajo 10.000 flechas. Vi a Liu Zhao salir lentamente de la montaña de las flechas y detenerse a 100 pasos de la muralla de la ciudad. Quiero matarlos a todos solo para cambiar de opinión, y si alguien no se rinde, esto terminará así. En cuanto terminó de hablar, Liu Zhao levantó repentinamente su mano derecha, convirtió su puño en una palma de 4.9 y la golpeó con fuerza. En un instante, una ráfaga de aire resonó en los oídos de todos. Al segundo siguiente, se escuchó un violento estruendo. El sonido fue incluso más violento que el de 10.000 cañones disparados, y toda la muralla de la ciudad comenzó a temblar violentamente, como si terremoto. Al mirar la muralla de la ciudad, aparecieron innumerables grietas enormes en la sólida muralla de la ciudad, hechas de rocas, como telarañas, densamente apiñadas. Hermana, todos respiraron hondo, atónitos. Esta vez, los soldados de la coalición occidental estaban completamente aterrorizados. ¿Acaso esto es algo que los humanos pueden hacer? Y mucho menos los seres humanos, ni siquiera el demonio más aterrador de las leyendas puede hacerlo. Con solo un ligero golpe de palma, las murallas de la ciudad que habían reforzado innumerables veces eran como tofu, y podían destrozarse a voluntad. Dios. Todos los soldados de la coalición occidental, inexplicablemente, alzaron una voz en sus corazones. Solo Dios puede hacer esto. Gran Dios de las alturas, perdona nuestros pecados. 35 No pretendíamos ofenderte. Pide perdón al gran Dios. Las expresiones de los soldados de la coalición occidental cambiaron del pánico a la piedad. Creen en Dios. Y no es un milagro. Pronto. Una gran parte de los soldados de la coalición occidental no opuso resistencia y todos se arrodillaron en el suelo con reverencia, intentando obtener el perdón de Liu Zhao. Quienes se rinden voluntariamente, serán perdonados pronto. Sus oraciones fueron respondidas por Liu Zhao. Y los demás que vieron esto no tuvieron la determinación de seguir resistiendo. Si no tienen que morir si se rinden, ¿por qué deberían persistir? No es más que un cambio de gobernante. Ríndanse. El gran Dios está en las alturas, nos rendimos. Yo también me rindo. Todos los soldados de la coalición occidental bajaron las armas y miraron con respeto a Liu Zhao, que estaba en el suelo. En ese momento, su emperador fue automáticamente ignorado por ellos. Se acabó. Hemos terminado. Suicidio, ¿qué forma de morir? Los tres emperadores, Lotario Yi, Luis V y Enrique Yi, se miraron. Ya no tenían ninguna posibilidad, antes que caer en manos de Liu Zhao, era mejor suicidarse con dignidad. Así que, en este continente, los tres grandes emperadores se abrieron paso entre innumerables soldados en silencio, llegaron a la esquina y desenvainaron sus espadas, acabando con sus vidas. La noticia no tardó en llegar a Huan Yi. Fracasado, completamente fracasado. Huan Yi vio que el ejército de 300.000 soldados había perdido toda esperanza. Los millones de tropas en Constantinopla se han rendido, ¿tiene algún sentido su ejército de 300.000 hombres? Sin mencionar que, en ese momento, el ejército de 300.000 personas, al igual que el ejército de Constantinopla, ya creía en Liu Zhao como un dios. Los dioses son irresistibles. Este es el dios que descendió a la tierra. 99 Ríndanse,
No podemos enojar a los dioses, eso nos hará sufrir la tortura más cruel, incluso después de la muerte, el alma no podrá descansar en paz por un tiempo. El ejército de 300.000 hombres también hizo la bandera blanca y se rindió al ejército Han. Respetado emperador Han, el gran dios que vino al mundo, siempre nos someteremos a ti. Entre las voces piadosas de millones de personas arrodilladas, Liu Zhao entró lentamente en Constantinopla. Comillas, todos los que se sometan a nosotros son mis conciudadanos. Comillas, todos los fieles están bajo mi protección, exclamó Liu Zhao. Comillas, viva el emperador Han. La multitud estalló de inmediato en gritos abrumadores. Este acto, de Li Zhao, también fue grabado por los mejores pintores de Constantinopla. Para ser precisos, este es el cuarto cuadro que han pintado. En el primero, a lo lejos, millones de tropas Han como soldados celestiales. La bandera imperial ondea y hay muchas espadas. Liu Zhao se encuentra frente a los millones de tropas Han y también bajo la imponente ciudad de Constantinopla. El segundo cuadro muestra a Liu Zhao enfrentando 10.000 flechas y sin morir. En el tercero, Liu Zhao destruye la robusta muralla de la ciudad con una palma serena. Y el cuarto cuadro está justo frente a ti. Liu Zhao disfruta de la adoración de millones. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. 3 meses después, millones de tropas Han se dividieron en docenas de rutas para pacificar todo Occidente, y prácticamente todos se quedaron atrás. Liu Zhao ya es como un dios, intentando luchar contra los dioses. ¿No es eso buscar la muerte? La acción de Liu Zhao bajo la ciudad de Constantinopla también es ampliamente difundida. Todos la calificaron de milagro. Y no cabe duda de que existen innumerables estatuas en diversas ciudades. Cada estatua es elaborada por los artesanos más hábiles con minucioso esfuerzo, y es más majestuosa que cualquier estatua anterior. Hay una inscripción en la base de la estatua que registra las grandes hazañas de Liu Zhao en la pacificación de todos los países y los milagros. Y Liu Zhao también cumplió su promesa. Cualquiera que se someta será perdonado. Mientras sea leal al gran hombre y se someta a él, Liu Zhao los protegerá para siempre en el futuro. De hecho, Liu Zhao no quería matar a Enrique I, Luis V ni Lotario I. El objetivo de Liu Zhao no se limita a un mundo de esculturas divinas. El sistema habla claro, conquistar todos los mundos. Esto es solo el comienzo. Es una lástima que los tres desconocieran la existencia de Enrique y pensaron que Liu Zhao los torturaría y luego los mataría. Sin embargo, Huan Yi, que se encontraba fuera de la ciudad, no murió y se convirtió en general bajo el mando de Liu Zhao. El gran emperador de Han, ahora los duques, condes, vizcondes, varones y señores de todo el mundo han acudido a Constantinopla, esperando la llamada de su majestad en cualquier momento. Huan Yi se arrodilló obedientemente ante Liu Zhao. Todavía no podía creerlo. Liu Zhao no lo mató, sino que lo reutilizó. Comillas, maldita sea. Incluso intenté resistirme a la gran majestad antes, e incluso usé el corazón de un villano para sospechar de ella. Es realmente imposible escapar de mi culpa. Huan Yi se sintió extremadamente culpable. Ha decidido pagar la bondad de Liu Zhao con su vida en el futuro y usarla para limpiar sus pecados. Bueno, lo sé, Zeg. Liu Zhao asintió levemente. Las relaciones entre los países occidentales son caóticas. Es posible que una persona tenga los derechos de herencia de 2 países al mismo tiempo. Más aún para las personas de abajo. Los duques y condes son bastante similares a un pequeño país independiente, nominalmente pertenecientes al reino donde se encuentran, pero en realidad gozan de gran autonomía. Y esta vez, prácticamente todos los duques, condes, vizcondes y señores de todo Occidente acudieron a Constantinopla. La pregunta es cómo tratar con esta gente. No cabe duda de que esta gente no debe seguir siendo independiente del gobierno de la corte Han como antes. Pero ¿ahora qué? Los países occidentales acaban de ser sometidos. Si se les obliga a renunciar a su derecho a gobernar, aunque puedan triunfar, seguramente perderán el apoyo de algunos. Parece que aún necesitamos gracia y poder. En cuanto Liu Zhao conmovió su corazón, el resultado ya estaba ahí. Sin embargo, aún no es momento de convocarlos. Aunque la guerra contra los países occidentales ha terminado, la guerra en el otro bando continúa. Península sureste. Sima Yi lideró un ejército de 3 millones para pacificar los 6 países del sureste con un ímpetu atronador. Los emperadores de Bagan, Jinglong, el reino de la reina, la dinastía Angkor, la dinastía Li, Sanfok y los 6 reinos querían matar a Sima Yi, el mensajero, pero robaron pollos y no lograron perder arroz.
El duque y Qiu Qianren fueron ejecutados, y los 6 países del sureste no tenían un líder que pudiera seguir liderando a sus soldados para enfrentarse al ejército Han, así que, sin mucho esfuerzo, Sima Yi pacificó los 6 países del sureste. Punto. Tras pacificar los 6 países del sureste, Sima Yi reorganizó su ejército y se tomó un descanso. Luego marchó hacia el oeste, liderando 3 millones de tropas a lo largo de la costa hasta el subcontinente del sur de Asia. En ese momento, el subcontinente del sur de Asia no formaba un país unificado, sino que se dividía en innumerables países pequeños. Entre los más poderosos se encontraban Assam, Orissa, Yadava, Juro, Ceilán, Chedi, Karachuri, Sindh, Gujarat y Paragwara. Los países más grandes contaban con 19,060 pulgadas de fuerza, y en cuanto a los países más pequeños, ciudades-estado y tribus, había aún más, lo que podría decirse que era muy caótico. Luchaban entre sí todo el año, ya fuera por territorio o por población. La llegada de los 3 millones de tropas Han los hizo abandonar de inmediato su odio. Comillas, hay un vasto reino en el este. Comillas, enviar 3 millones de tropas a la ligera es más. He oído que los 6 países del sureste han sido conquistados por el ejército Han. Comillas, da tanto miedo. Tras conocer los logros y la fuerza del ejército Han, los países del subcontinente sudasiático quedaron atónitos. Al principio, pensaron que la batalla entre ellos sería lo suficientemente grande, pero comparada con el ejército Han. ¡Qué vergüenza! En cuanto envían tropas, son millones, alcanzando incluso a toda la población de su país. ¿Cómo combatir esto? Lo peor es la siguiente noticia, comillas, no podemos vencer al ejército Han, no podemos vencer al ejército Han. Ríndanse, no podemos oponernos al ejército Han. 35 Los emperadores de Sindh y del sultanato de Delhi tenían un mensaje aún más alarmante. Dado que se encuentran en el extremo noroeste del subcontinente sudasiático, lindando con la región de Ouantazizi, comillas, en este momento, el ejército Han ha conquistado toda la región de Ouatizimo. Escuché que el emperador Han no dejó de atacar tras pacificar la región de Ouatizimo, sino que continuó atacando el oeste con millones de soldados de élite hasta el fin del territorio 95. Esta noticia es como un estallido. Al norte había una cordillera impenetrable y al noroeste estaba la zona de Ouatizimo. Sima Yi trajo 3 millones de tropas Han desde el este, es decir, ahora estaban siendo atacadas por ambos lados del Gran Han. ¿Cómo luchan? No hay escapatoria, así que no pueden ir al mar infinito del sur a vagar. Sométanse. Comillas, estamos dispuestos a rendirnos al gran reino Han. Comillas, estamos dispuestos a respetar al emperador Han. Sima Yi no tardó mucho en reunirse con los emperadores de estos países. Decenas de emperadores, jefes tribales y gobernantes de ciudades-estados se presentaron ante Sima Yi obedientemente. Cuando se reveló la verdad, el emperador Han ya había emitido el decreto imperial: solo puede haber un país en este mundo, ese es el gran reino Han, y solo puede haber una voz en este mundo, y esa es la voluntad del emperador Han. Sima Yi no dejó margen de maniobra. Antes de venir, Liu Zhao se lo dijo muy claramente: lo que se necesita no es solo una unidad nominal, sino una unidad fundamental. Bajo el poder del ejército de 3 millones de Sima Yi, los emperadores de estos pequeños países no tenían derecho a elige. Comillas, estoy dispuesto a rendirme por completo al gran reino Han y obedecer la voluntad del emperador Han. Con la rendición de estos países, se puede decir que el mundo ha quedado básicamente bajo el dominio del reino Han. 4.9. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conquistar los países del subcontinente del sur de Asia y saquear las dinastías de los países relacionados. Ding. Felicitaciones al anfitrión por recibir un gran regalo por conquistar Gujarat. Ding. Felicitaciones al anfitrión por recibir la oleada Sindhi. Ding. Liu Zhao estaba muy feliz escuchando las palabras que resonaban en su mente. Esta vez, el subcontinente fue conquistado sin sufrir bajas. Una gran alegría. Punto. Tras contemplar esta escena con los ojos de un dios, Liu Zhao finalmente se retractó y comenzó a pensar en cómo lidiar con estos duques, condes y señores occidentales. Comillas, aprueba el decreto y envía invitaciones a todos los reinos, cortes y fuerzas tribales para celebrar con el templo supremo construido después de mayo. Liu Zhao reflexionó un momento y decidió no reunirse con estas personas todavía, sino esperar hasta 5 meses después. Hablando de este templo supremo, es la oración de todos los habitantes del continente occidental. Para ellos, Liu Zhao ya es un dios. Y como es un dios, debe haber un templo. Liu Zhao no rechazó esta propuesta que podría integrar los corazones y las mentes del mundo occidental. Hace apenas un mes, comenzó la construcción del templo.
Para demostrar los logros de Liu Zhao, este templo se construyó en pleno centro de la ciudad de Constantinopla, y el edificio original en el centro de la ciudad fue demolido sin dudarlo. Este es el templo construido para el gran emperador An, y debe ser el más majestuoso, grande y exquisito. Comillas también es necesario grabar todos los logros del emperador An. Comillas destruyan la dinastía Jin, pacificen la dinastía Song del sur, asenten a la dinastía Xia occidental, conquisten los tubos y opriman a Dali. Pisoteen los Liao. Millones de tropas inundan las praderas mongolas. Uno de los planes en Huatuzimo está decidido. Lo más importante es que, fuera de la ciudad, justo a las afueras de Constantinopla, el emperador An exhibió la majestuosidad de un milagro. En las 4 paredes del santuario están grabadas todas las hazañas de Liu Zhao. Desde el comienzo de la caída de la dinastía Jin hasta la conquista final de los países occidentales, etc. Cada batalla y hazaña importante se muestra en relieve para que las futuras generaciones puedan visitarlo y venerarlo. El templo en su conjunto es enorme, con unos 500 metros de largo de este a oeste y más de 300 metros de ancho de norte a sur, y cubre una superficie de 150.000 metros cuadrados. Se puede decir que es el templo más grande de la historia. La fachada del templo está sostenida por cientos de pilares de piedra, cada uno tallado con diversos patrones realistas. Y, según la opinión de Liu Zhao, el templo más grande y majestuoso de la historia recibió el nombre de Templo Supremo. En el templo se alza una enorme estatua de piedra de Liu Zhao. En un mes, la estructura general del templo ya está construida y la próxima vez necesita ser pulida. Por ejemplo, todo tipo de relieves, etc., requieren artesanos de laminación fina para pulirlos y tallarlos con cuidado. Durante la construcción del templo, también partieron enviados de todo el ejército Han. Aunque Liu Zhao ya ha conquistado todos los grandes países y básicamente unificado el mundo, aún quedan muchos países pequeños que siguen siendo independientes de la gran dinastía Han. Por ejemplo, la dinastía Fatimí, la dinastía Karmat, etc., que se expandieron por el continente sur del mar Mediterráneo. También existen muchas formas de poder tribal en las regiones más frías del norte. Estas son las próximas conquistas de Liu Zhao. Pero ahora que ya no vale la pena luchar, Liu Zhao confía en que no tomará la espada y dejará que estas dinastías y tribus tomen la iniciativa de rendirse. En cuanto a invitarlos a celebrar la finalización del Templo Supremo, del Rey, es solo una excusa. En ese momento, después de conocer los logros de Liu Zhao y la fuerza de la dinastía Han, ¿habría alguna razón para que no se sometieran? Ante la invitación del emperador Han, estas dinastías y fuerzas tribales naturalmente no se atrevieron a rechazarla. ¿No sería cortejar a la muerte rechazar la invitación del emperador de Han? Sin demora, estas personas se apresuraron a Constantinopla lo más rápido posible, pero debido a la distancia, pasarían 5 o 6 meses antes de que todas estuvieran allí. Justo cuando los emperadores de varios países estaban de camino, la gente de todo Occidente volvió a quedar impactada por el milagro de Liu Zhao. El primero fue en Constantinopla. En un lujoso palacio, originalmente la residencia de la segunda figura más poderosa del Imperio bizantino, ahora se ha convertido en una estación de correos para funcionarios y mensajeros de todo el mundo. Primer ministro Liu, nos ha convocado hoy. ¿Acaso su majestad el emperador de Han quiere convocarnos?, preguntó respetuosamente el conde William, vestido con lujosas ropas, antes de venir. Se había imaginado la escena del gran hombre. Quizás, en términos de fuerza, no eran oponentes de la dinastía Han. Pero por la connotación cultural, se sentía muy seguro. Pero ahora, al contemplar el exquisito traje oficial de la dinastía Han de Liu Bei, el conde William no pudo evitar agachar la cabeza con orgullo. En ese momento, Liu Bei vestía ropa informal, es decir, la ropa que usaban los funcionarios de la dinastía Han en ocasiones informales. El estilo era de pierna recta. Exquisitamente elaborado con hilos de oro y plata que lo adornan, no solo representa los innumerables esfuerzos de los sastres, sino también la acumulación de civilización. La falda recta se conecta de arriba a abajo para facilitar el movimiento. Al saludar con fuerza a los ancianos y mayores, la mano izquierda presiona la derecha, la mano se esconde en la manga, la mano se levanta y la frente se alza, y la reverencia es de 90 grados. Es fuerte y majestuoso, y al mismo tiempo tolerante con todo, y el estado de honor, orden y etiqueta se refleja aún más. Por supuesto, no sería suficiente para sorprender a William si solo Liu Bei usara tal traje. Después de todo, Liu Bei fue uno de los 6 primeros ministros de la dinastía Han. Pero William lo vio con claridad. No solo Liu Bei,
sino también los funcionarios de la dinastía Han, e incluso las sirvientas que servían a su servicio. La única diferencia en el estilo de servicio, es decir, la diferencia de color y patrón, no es la tacañería en su artesanía. Comillas, pueden todos enlagrar un hombre que vistiera ropas tan exquisitas y elegantes. Un pensamiento aterrador asaltó la mente de William. De lo único que estaba orgulloso era de haber sido derrotado por varios funcionarios y doncellas del gran hombre. No solo William. Además de William, había un total de 7 duques, 35 condes y cientos de vizcondes y señores, con expresiones prácticamente idénticas en sus rostros. No te llamo esta vez porque nuestro emperador Han quiera convocarte. Liu Bei negó levemente con la cabeza y sonrió. En realidad, Liu Bei no estaba dispuesto a conocer a estos duques, condes, etc., de todo Occidente. Fue solo por su mala suerte que Sima Yi y Zhuge Liang tomaron la iniciativa y siguieron a Liu Zhao para conquistar ciudades y territorios en este mundo, creando méritos infinitos. Cuando tuvo la oportunidad de entrar aquí, descubrió que el mundo estaba prácticamente colonizado, las grandes potencias habían sido destruidas o se habían rendido, y solo algunas pequeñas naciones y fuerzas tribales estaban fuera de la jurisdicción de la corte Han. ¿Es esto un pájaro cero? Estos son los verdaderos pensamientos de Liu Bei. Pero todo esto se desvaneció con la convocatoria de Liu Zhao anoche. Si quieres mantener la estabilidad de un imperio enorme y unificado, no solo necesitas la unidad de fuerzas, sino también la prosperidad del sustento del pueblo. Lo más importante es la unidad cultural. Esto fue lo que Liu Zhao le dijo personalmente a Liu Bei anoche. Como viajero, Liu Zhao incluso tiene importancia cultural. La razón fundamental de la destrucción de un país es la falta de cultivar una creencia cultural segura, positiva y cohesionada. Esta es también la razón por la que las llanuras centrales aún pueden formar un imperio unificado en poco tiempo, sin importar cuántas veces haya sido reemplazado el país. Su fundamento es un alto grado de unidad y estabilidad cultural. Punto. Así pues, la importancia de mi misión no es menor que la de Sima Yi y Zhuge Liang, y es aún más importante. Los ojos de Liu Bei irradiaban una luz infinita. La tarea que Liu Bei le encomendó era sencilla e igualmente ardua. Bien se puede decir que las llanuras centrales son regiones exóticas, pero son estas importantes. ¿Cómo podrían alcanzar un alto grado de unidad con la cultura de la dinastía Han en tan poco tiempo? Debes saber que, ya sea en Occidente o en el subcontinente del sur de Asia, 060 pulgadas tiene su propia cultura y miles de años de historia. Que cambien su cultura y sus hábitos de vida, es fácil imaginar su arduo trabajo. Comillas, si no es demasiado difícil, no me gusta. 35 Liu Bei era un hombre ambicioso. Por supuesto, su ambición no era establecer un estado independiente. En cambio, siguió los pasos de Liu Zhao y alcanzó innumerables logros. Este tipo de ambición no es solo para Liu Bei, Zhuge Liang, Sima Yi, etc., sino también para generales militares como Zhao Yun, Xu Chu y otros. Liu Bei también escuchó mucha información importante de las breves palabras de Liu Zhao. Con la expansión del imperio, el territorio de la dinastía Han se hizo cada vez más grande. Antes, solo abarcaba el mundo de los 3 reinos. Y ahora existe un mundo de tallas divinas. Ahora se puede decir que la dinastía Han básicamente ha controlado estos 2 mundos. ¿Qué pasará después? ¿Qué tan grande era la dinastía Han? ¿Cuántos mundos controlarás? ¿Tienen estos 6 primeros ministros la oportunidad de convertirse en los principales funcionarios de la frontera y hacerse cargo de un mundo? Recupere la cordura. Liu Bei se retractó y fijó su mirada en los cientos de nobles señores que tenía frente a él. Esta vez, estoy aquí para brindarles una comprensión más intuitiva de Dan. Liu Bei dijo con una sonrisa. Comillas, vamos a obtener una comprensión más intuitiva de Dan. Comillas, el primer ministro quiere llevarnos primero a un recorrido por la dinastía Han. Me temo que no es realista. Solo estoy hablando. En cuanto a la distancia en línea recta, se tarda menos de un año en viajar desde aquí hasta las llanuras centrales. Si se da la vuelta al mundo, quizás 100 años no sean suficientes. Así es, aunque tenemos el coraje de ver la majestuosidad del Gran Han, nos gustaría ver al gran emperador Han y expresar nuestra lealtad y capacidad a su majestad, dijeron varios duques. No tienen que ir a todas partes en persona, por favor, miren aquí. 35 Después de hablar, Liu Bei señaló lentamente en una dirección. Todos miraron con recelo. Comillase. Señor primer ministro, ¿por qué nos hace mirar la pared? Esto es obviamente una pared. Señor primer ministro, por favor, deje de bromear con nosotros. La gente estaba confundida. Sin embargo,
Liu Bei sonrió sin decir palabra, simplemente agitó la mano derecha ligeramente. Entonces, algo impactante ocurrió. Ding 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 ding, de repente, se escuchó una melodiosa música, seguida de figuras en las paredes. Comillas esto, ¿qué es esto? Comillas, ¿por qué tanta gente corre hacia esta pared 35? Un momento, ¿es este un arte inmortal del lejano oriente? Es como convertir una piedra en oro. Este arte inmortal es demasiado cruel. Retiene a tantos niños y niñas en el muro. Todos quedaron impactados por el 4.9, pero también terriblemente asustados. ¿Será que el emperador Han quería golpearlos? Si se atreven a tener malos pensamientos, ¿los encarcelarán también en el muro? Pensando que pasarán sus años futuros en este muro. Todos no pueden evitar estremecerse. Por favor, no se asusten, esto no es un arte inmortal ni un castigo cruel, sino una forma de entretenimiento para nuestros grandes hombres. Esto se llama película, explicó Liu Bei. Punto. Así es. Es una película. Ya en el mundo de los tres reinos, Liu Zhao obtuvo el equipo de filmación otorgado por el sistema y filmó la primera película del mundo al mismo tiempo. Mientras Liu Zhao ingresaba al mundo de las tallas divinas y luchaba en todas direcciones, el trabajo de filmación continuó. La filmación principal son las diversas grandes hazañas y creaciones de Liu Zhao. Hay 3 grandes recompensas durante Feng Chan. Hay una escena en la que parte antes de ingresar al mundo de la escultura divina. También está el humo de la pólvora cuando el palacio de Chongyang fue bombardeado y las olas tormentosas cuando los millones de jinetes mongoles se inundaron, e incluso Liu Zhao planeó con calma la gran hazaña de los 3 reinos de Liaoning Occidental y los 3 reinos. Ha registrado demasiados hechos. Incluso si solo elige las cosas más importantes y representativas para filmar. Comillas, ¿es esto una película? No se trata de personas detenidas en la pared, sino de proyectarse en ella mediante un principio llamado proyección. Comillas, solo se necesita esto para filmar. Estos nobles, que disfrutan de las riquezas del mundo entre semana, están completamente impactados. Como no habían oído hablar antes de algo así de cuero de vaca. Y cuando supieron que esta película registraba la vida de la gente en diversas partes de la dinastía Han y las diversas hazañas de su majestad el emperador Han, la vieron con impaciencia. En un pabellón exquisito y pintoresco, varios miembros de la dinastía Han, con Kuju, disfrutaban del vino. Hola a todos, escuché que su majestad el gran emperador Han guió a nuestro ejército Han a la victoria de nuevo. Para celebrarlo, ¿por qué no canto un poema para corregirlo? ¿Dónde está el Yunque Gao ahora, y dónde están los crueles funcionarios? ¿Quién es el verdadero dragón? Soy el emperador de la dinastía Han, 35 comillas bien. Bien dicho, así es, solo yo, su majestad el emperador Han, soy el verdadero y único emperador dragón. La pantalla gira. Esta es la tierra del pescado y el arroz al sur del río Yangtze. El arroz dorado ha doblado sus ramas, y la gente sencilla y trabajadora de la dinastía Han disfruta de la alegría de una cosecha abundante. La pantalla gira. En la recta carretera oficial, el flujo de personas, vehículos y caballos es como agua fluyendo, y es continuo. Luego, la imagen se proyecta hacia la ciudad distante. La enorme muralla de la ciudad es tan impenetrable como lo es, justo fuera de la línea de visión. A través de la muralla, se pueden ver vagamente las innumerables torres y pabellones del interior. La primera mitad de la imagen puede decirse que es muy corta, cada escena dura solo 1 o 2 minutos, o incluso decenas de segundos, sin embargo, la imagen es muy larga. Debido a la gran cantidad de cosas representadas aquí, cada toma y cada escena es suficiente para recordar a la gente muchas cosas. Todos los presentes quedaron atónitos. Para ser precisos, han estado en un estado de shock desde que entraron aquí, y sus mandíbulas nunca se han cerrado. Comillas, este es el verdadero gigante. Comillas, el gigante es demasiado poderoso. No solo militarmente, sí, desde el punto de vista de la vida de la gente, desde la administración de los funcionarios, desde el transporte, desde todos los ámbitos de la vida y todos los aspectos, es un arco absolutamente poderoso. Conmocionado pero feliz, comillas, unirme a un hombre tan grande es mi bendición. Así es, esos malditos villanos. Que incluso animaron, al rey, a movilizarnos para luchar contra el ejército celestial de la dinastía Han, es un crimen atroz, y no es una pena morir. Comillas, no solo nos agitan, sino que también nos engañan, incluso calumniando al maestro del gigante, Bang, como un demonio. 35. Las personas comunes de estas poblaciones son los emperadores de varios países, como el Sacro Imperio Romano Germánico. Comillas, sí, este es el gran hombre más auténtico, dijo Liu Bei con un orgullo difícil de describir con palabras.
Comillas, este es el gran hombre. Este es el gran hombre que es. Punto. Si la primera mitad del video refleja el poder de la dinastía Han con detalle, la segunda mitad muestra plenamente su poderosa atmósfera. En tiempos de Feng Chan, Liu Zhao hizo 3 juramentos importantes: dentro de 3 años, estableceré un sistema de pensiones para el pueblo de este gran hombre. Cada ciudadano de este gran hombre mayor de 60 años recibirá 100 monedas de la corte imperial al mes 99. Dentro de 5 años, Dan implementará un sistema de vacunación en todo el país. Todos pueden obtener 15 vacunas básicas, como la del sarampión, la polio, la viruela y la tosferina, de forma gratuita. Que yo, el pueblo Han, me aleje del sufrimiento de la peste. En 9 años, toda la dinastía Han implementó un sistema de ayuda, y el gobierno brindó asistencia a quienes enviudaban, se sentían solos, tenían discapacidades, no podían ganarse la vida o tenían dificultades en la vida, para preservar su dignidad como seres humanos. La voz de Liu Zhao resonó como un trueno y resonó en los oídos de todos. Comillas, Dios mío, la leyenda resultó ser cierta. Jubilación. Aléjate del sufrimiento de la peste. Sistema de ayuda. ¿Qué clase de mente y qué grandeza tiene el emperador Han? Qué suerte la mía de ser leal a semejante emperador. Es la suerte del mundo. Sin embargo, obtenemos también estos beneficios por un tiempo. Algunos no pudieron evitar dudar. Por supuesto, desde el momento en que te uniste a la dinastía Han, perteneciste a ella y, naturalmente, disfrutaste de todas sus regulaciones y beneficios. Liu Bei asintió. La pantalla continúa. Esta es la escena en la que Liu Zhao se puso en marcha antes de entrar en la escultura divina. El majestuoso monte Tai es imponente, y lo que es aún más llamativo es la bandera imperial y las espadas que llenan el cielo. Por supuesto, la estrella más brillante sigue siendo esa persona. Ese emperador Han, Liu Zhao, que vestía uniforme militar, vestía el traje del emperador y sostenía la espada del emperador. Al igual que los dioses que descendieron al mundo, son incomprensibles, indescriptibles e inviolables. Hoy, nuestra gran majestad, el gran supremo Han, el gran santo patrón del mundo civilizado, con generales y soldados leales, cruzó la puerta del otro mundo. El esplendor de mi país, Han, se extenderá por cada centímetro del otro mundo. 35 comillas. Nuestra gran majestad sin duda recreará la gloria perdiendo. Desde este momento estamos perdidos, esta es una guerra que ya está condenada. 9 comillas. Cuán ignorante e ignorante soy yo, Zeg, que me atrevo a luchar. 35 comillas. Gran emperador de Han comillas. Sí, este es el mundo civilizado. Este es el santo patrón del mundo civilizado. En contraste, somos bárbaros, salvajes. De hecho, aquí ya no es necesario reproducir el documental. Desde ese momento, se han rendido sinceramente a la dinastía Han, no por la fuerza, sino con todo su corazón, anhelando la dinastía Han. Si los emperadores de Bizancio y el Sacro Imperio Romano Germánico se atrevieran a incitarlos a luchar contra la dinastía Han en ese momento, sin el ejército de la dinastía Han, esta gente los destrozaría sin piedad. La película continúa. Bombardeando el palacio de Chongyang, destruyendo la dinastía Jin, pacificando la dinastía Song del sur, Dingxixia. Inundando al ejército mongol de millones, hasta hace poco, en el Mediterráneo. La armada de Liu Zhao redefinió el paradigma de la guerra naval bajo la ciudad de Constantinopla. Liu Zhao se convirtió en un dios y destrozó la última fantasía del ejército de millones con un solo golpe. Al ver las expresiones inconclusas en los rostros de todos al partir, Liu Bei sonrió. Sabía que lo había logrado. Pronto, Dan y Liu Zhao serán bien conocidos por la gente de aquí. Las personas de cualquier época y región son iguales, todas anhelan un país fuerte y próspero. Ahora son los habitantes de Dan. Esta película les ayudará a integrarse más rápidamente en la cultura unificada de Dan. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Cuando la historia de la película empezó a circular en Occidente, el Templo Supremo también intensificaba su producción. Antes de que Liu Zhao unificara el territorio, construir un templo tan grande llevaría años, si no décadas, como mínimo. Pero ahora es diferente, la estandarización. La división del trabajo está pautada. Un nuevo término se hizo popular. Artesanos expertos se encargan de tallar piezas detalladas, como los intrincados patrones de 0,63 pulgadas y la cabeza realista de la estatua. Un poco peores son los encargados de tallar piezas sencillas, como el cuerpo de la estatua, diversas superficies de piedra de los muros, etc. Y las herramientas, robustas y prácticas,
también son reveladoras para los artesanos. Comillas el emperador de An está arriba, esta es la primera herramienta de tallado tan práctica luz eléctrica. Este objeto es 10.000 veces más brillante que una vela y una antorcha, es simplemente la luz que nos dio el emperador de An. Dios mío, cuánto ha avanzado la tecnología de nuestro reino de Daan. Me temo que el paraíso legendario no es más que eso. Hay una bombilla. Sin velas ni antorchas, los artesanos pueden trabajar por turnos las 24 horas del día. Con las robustas herramientas de hierro de Daan, su eficiencia se duplica o incluso se multiplica por varias. Ante la mirada horrorizada de todos, unos meses después, el enorme y majestuoso templo supremo divino se alzó del suelo. En ese momento, reyes y gobernantes de diversos países y tribus también acudieron uno tras otro. Comillas dioses del cielo, lo juro, llegué a Constantinopla hace 3 años y este es sin duda el templo del dios del sol comillas santuario supremo. ¡Qué nombre tan dominante! ¿A qué dios se adora aquí? Y se usa la palabra supremo. Comillas Dios mío, este templo supremo es más grande y más majestuoso que mi palacio 99. Estas personas quedaron atónitas al contemplar el majestuoso e inmenso templo supremo. Algunos ya habían estado en Constantinopla. En aquel entonces, todavía era un templo dedicado al dios del sol. Increíble. En tan solo 3 o 4 años, este lugar ha cambiado por completo su apariencia. Comillas el dios del sol. Ahora solo tenemos un dios. El dios patrón del mundo civilizado, el gobernante del gran reino An, el emperador de An, quien infunde luz y esperanza en la gente. Solo yo, el emperador de An, puedo llevar la palabra supremo, y solo yo, el emperador de An, puedo disfrutar de un templo de este tamaño. Los simples bárbaros, desde que llegaron a la puerta del templo supremo, no entraron a rendir homenaje a nuestro gran emperador An. Miren la majestuosidad del emperador An. La gente, orgullosa y orgullosa, presentó a los gobernantes de estos exóticos reinos. Esto los desconcertó aún más. Hermana, esto es inaceptable, ¿verdad? Comillas ¿cómo pueden ser tan humildes y sumisos al conquistador que acababa de conquistar la tierra? 55 comillas este tono y comportamiento no parecen una farsa. ¿Será que el emperador de An es realmente como una leyenda, un dios descendido de la tierra? Con curiosidad y dudas, llegaron al templo supremo. Comillas Dios mío. Cada detalle del templo es tan exquisito en comparación, mi palacio es como una pocilga. Comillas ¿cuántos artesanos se necesitan? ¿Cuánto material y dinero se necesita para gastar 4.9 comillas? La fuerza de este hombre es aterradora. Conmocionados, asombrados. En realidad, es fácil construir un palacio enorme. Solo una señal del pueblo. En algunos lugares, los emperadores del país incluso usaban 3 pequeños cajones como presagio para su disfrute. Pero frente a ti, esto definitivamente fue hecho por los artesanos más hábiles con un esfuerzo minucioso. Al ver los grabados que registraban las hazañas de Liu Zhao, todos quedaron atónitos. Comillas emperador An, es el emperador más grande de la historia. Comillas por fin entiendo por qué la gente cree en él como el verdadero dios. Estas hazañas son imposibles para mortales como yo. Comillas ¿qué? El gran An eliminó hace mucho la plaga diabólica. Comillas existe un sistema nacional de bienestar. Comillas hay alguna señal de que la gente siga cobrando por la construcción de carreteras. Se puede decir. Desde que están aquí, el sorprendido Guba nunca ha cerrado. Como señor de un país y líder de una tribu en esta era de 24 eras, ¿acaso el presagio aún necesita pagar salarios? Es difícil de imaginar. Comillas solo en un país así puede todo el pueblo rendirse. De verdad me equivoqué, el emperador de An no solo es un emperador impío, decidido, sino también un emperador verdaderamente destinado que se compadece del pueblo. 99 comillas quizás sea Dios, el verdadero Dios en los corazones de los reyes, emperadores y líderes tribales de estos países. Surgió un pensamiento. Ante un país tan unificado, donde todos han retornado a sus corazones, con una prosperidad incomparable, como nunca antes se había visto, ¿podrán resistir? Aunque estemos dispuestos a resistir, los grandes logros del emperador An y las condiciones de vida de los habitantes de la dinastía An se extendieron por todo el país, y la gente del país se rebelará. 99 comillas quizás se produzca una rebelión. 39. No sé si es un honor o una pena encontrarnos con un emperador tan grande de todos los tiempos. En la posada, la gente no pudo evitar hablar. En ese momento, se oyeron pasos. Todos, mañana por la mañana, el emperador de la dinastía An asistirá a la ceremonia de finalización del templo supremo, y yo iré a verlos, dijo Liu Bei con calma.
Comillas, llegaré pronto, comillas, por favor, no se preocupen por las zonas urbanas y rurales, llegaré a tiempo, todos asintieron. Como primer ministro de Liu Zhao, Liu Bei recibió naturalmente la bendición de muchas habilidades pasivas de Liu Zhao. Ahora, aunque Liu Bei no es un guerrero incomparable, ha alcanzado el reino de un maestro de primera clase, y lo más importante es el cambio de sabiduría. El idioma de estos simples bárbaros se había aprendido mucho antes de su llegada. Al día siguiente, justo antes del amanecer, fuertes pasos resonaron por toda Constantinopla. Comillas, miren. Este es el ejército real del bosque. Su majestad es el guerrero más leal, valiente y de élite. Este es el ejército más valiente de Dan. Ante la envidia de innumerables personas, 10.000 guardias reales, ataviados con sus armaduras únicas y armados con lanzas, rodeaban el templo supremo. Como una escultura, el viento es inmóvil, el trueno es inmóvil, y es extremadamente fácil de ignorar. Sin embargo, nadie que conozca este ejército se atreve a subestimarlo. Los soldados del ejército imperial del bosque son 1 entre 100, o incluso 1 entre 1000. Todos han experimentado 9 muertes y una vida, y son las tropas más efectivas en combate del ejército Han. Dicho sin rodeos, cada uno de ellos puede derrotar a 100 por 1. Después de 1:063, el cálido sol de la mañana finalmente se extendió sobre la tierra. Condes, vizcondes, señores, etc. de todo el oeste. Los reyes, emperadores y líderes tribales de territorios remotos llegaron al exterior del templo supremo bajo la guía de los oficiales ceremoniales de la dinastía Han. En ese momento, el templo supremo se había convertido en un mar de flores. Flores de diversos colores, como arcoíris, cubrían toda la plaza, como un país de hadas. Comillas, cuando se colocaron estas flores, comillas, no estaban allí cuando llegué ayer 9 como era de esperar del gran reino Han, cada movimiento demuestra su gran fuerza nacional. Todos estaban asombrados. Punto. Hoy se completa la construcción del templo supremo. Para celebrar esta época próspera y gloriosa, recompensaré a la gente del mundo con una gran arma para liberar el trabajo. Esta pesada herramienta puede liberar a todos del trabajo duro, permitiéndoles tener tiempo libre para visitar a familiares y amigos, y disfrutar de las innumerables escenas de mi gran hombre. Liu Zhao miró a la multitud y dijo con calma, comillas, ¿qué? Liberarse de las fatigas del trabajo. Tendrán tiempo para visitar a familiares y amigos, para viajar por el mundo, comillas, que es comillas, serán las legendarias vacas y caballos de madera del lejano oriente, no pueden ser un buey y un caballo de madera. Antes, conversé con los comerciantes de Dan. Oh, no, de nuestras llanuras centrales de Dan. Decían que el buey de madera y el caballo eran solo medios de transporte, como un carruaje. Comillas, ¿qué demonios es eso? Tengo muchas ganas de verlo. Además de la sorpresa, la gente de la dinastía Han estaba encantada. En esta época, la mano de obra era muy desperdiciada. Esto está sujeto a las limitaciones de la época y la tecnología. Por ejemplo, ¿cuánto cabe en un carruaje? Pero un coche impulsado por una máquina completa es diferente. Y 063. Es necesario criar caballos. ¿Necesitan comer hierba y beber agua para descansar? Envejecerán, enfermarán y morirán los caballos. Pero la máquina no tiene este problema, incluso si se rompe, las piezas se pueden reemplazar. No solo en el tráfico, como el riego. El riego en esta época es como una rueda hidráulica. ¿Quién luchará, sino después de la máquina de vapor? ¿Cuánta mano de obra se puede ahorrar? ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar? Se puede decir que la máquina completa trae cambios en todos los ámbitos de la vida, desde la producción hasta la vida cotidiana. Por eso se la puede llamar la primera revolución industrial. Según las palabras de Liu Zhao, todos. Por supuesto, está convencido. No hay necesidad de que Liu Zhao les mienta, y Liu Zhao no les mentirá. Comillas, ¿quién se atreve a negar que nuestro gran emperador Han es el Dios supremo? Comillas, esto es un milagro, y este es un gran regalo otorgado por nuestro emperador Han a todo el pueblo. 35 comillas, viva mi emperador. Viva. Viva la multitud vitoreó. En ese momento, los reyes y líderes tribales que acababan de rendirse fueron muy afortunados. Por suerte, no desobedecí la voluntad divina del emperador Han. Comillas, fue un sueño disfrutar de un regalo tan grande tan pronto como me uní al gran reino Han. En otras palabras, con esta arma pesada, puedo viajar hasta los confines del mundo y ese no es el final. Esto no es lo único que Liu Zhao obtuvo. Por supuesto, otros paquetes de logros no son tan gratificantes como este. Pero, Liu Zhao se sorprendió. Se dio cuenta de que el ascenso de nivel de dinastía fue recompensado.
Felicitaciones por el ascenso de nivel de la dinastía anfitriona a dinastía. El reino de Dan ha obtenido la bendición del nivel de Dios eterno, buen clima, longevidad y longevidad. Buen clima y buen clima, la probabilidad de que Dan sea afectado por desastres naturales y otros desastres se ha reducido en un 50%. Longevidad y longevidad, la esperanza de vida de todos los habitantes de la dinastía Han se ha incrementado en 30 años. Esto. Liu Zhao sintió un hormigueo en la cabeza. Los desastres naturales, y mucho menos en esta era, incluso en la era tecnológica avanzada, son insostenibles para los seres humanos. La sequía puede dejar a la gente sin nada que cosechar. Los terremotos pueden matar a decenas de miles de personas. En cuanto al tsunami, es suficiente para arrasar una ciudad entera. La tasa de desastre se ha reducido a la mitad, lo que ya no puede considerarse un milagro. Esto último es una versión mejorada de la bendición de la vida. La esperanza de vida promedio de las personas en esta era no llega ni a los 40 años, e incluso los habitantes de la dinastía Han no son demasiado fuertes. Comida, enfermedades, desastres naturales y provocados por el hombre, trabajo duro desde la infancia, etc. Ese soy yo. Ahora, la esperanza de vida promedio de todos mis hombres aumentará a 70 u 80 años. Liu Zhao no podía imaginarlo. En la era tecnológica avanzada, la esperanza de vida promedio en los países desarrollados de altos ingresos es de solo 80 años, mientras que en los países de ingresos medios es de poco más de 70 años, y la esperanza de vida en esos países de bajos ingresos es aún menor. Recuperándose, Liu Zhao miró a todos. Comillas dije que, a partir de hoy, la ocurrencia de desastres en mi país Han se reducirá a la mitad. Comillas dije que, a partir de hoy, la esperanza de vida de todo mi gran pueblo se extenderá 30 años. La voz de Liu Zhao resonó por toda Constantinopla bajo la bendición de la fuerza interna. Y bajo el poder del amo del mundo, resonó por el mundo de los tres reinos y el mundo de las tallas divinas. ¿Qué? ¿En la tierra del gran Han, el desastre se reducirá a la mitad? Comillas algún gran hombre, alguien que viva y cante durante 30 años. Esta vez, todos solo sintieron el sonido de Beng en sus cabezas. Es un milagro. Me temo que ni Dios puede garantizarlo. Sin embargo, Liu Zhao que lo dijo, tan seguro y confiado. Comillas hurra. 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 Ninguno de ellos pudo expresar su gratitud a Liu Zhao. Esto es como la gracia de la recreación, dándoles otra vida. En cuanto al engaño de Liu Zhao. De nuevo, Liu Zhao nunca le ha mentido a nadie. ¿Y cómo pueden mentir estas dos cosas? La gente común tiene una mirada aguda, y si se engañan a sí mismos, se buscarán problemas. El historiador, no muy lejos, registró esta ocasión con manos temblorosas. El primer año de la talla divina. El emperador de Han dijo, a partir de hoy, la ocurrencia de desastres en todos los reinos Han se reducirá a la mitad. El emperador de Han dijo, a partir de hoy, la esperanza de vida de todos la gente del gran hombre se extenderá por 30 años. No pasó mucho tiempo antes de que la gente sintiera el compromiso de Liu Zhao. Dios Supremo. Este es el verdadero Dios Supremo. Incluso el Dios de la muerte, incluso el desastre, tiene que ser eclipsado ante Liu Zhao. Y a partir de este momento, los reyes, los líderes de poder tribal y sus tribus que acababan de unirse al gran reino Han, sin ver a Liu Zhao, se rindieron por completo sin reservas, llenos de gratitud y admiración. Liu Zhao. Este momento durará para siempre. El libro está terminado. Maxima lo tiene a menudo, pero Vole no. Chang Yu ya tiene 50 años y no puede esperar más. Como Han Yu se apreciaba tanto, no tenía motivos para negarse. Especialmente Chang Yu podía ver lo extraordinario que era Han Yu. Si Han Yu realmente logra la hegemonía en el futuro, Chang Yu será el sirviente del dragón. Pensando en esto, Chang Yu no dudó más, se levantó y dijo, como Gong Yu y el joven maestro Van me admiran tanto, Chang Yu no es alguien que no coma tostadas, coma o me castigue. Es tan bueno. Cuento con la ayuda del señor Zongde, porque no te preocupas por las cosas importantes. Han Yu estaba encantado. Contar con la ayuda de Chang Yu le dará un gran impulso en la estrategia militar en el futuro. La capacidad de Chang Yu se muestra en el sistema nombre, Chang Yu, palabra Zongde. Fuerza. 66. Comandante. 79. Inteligencia. 96. Política. 82. Carisma. 70. Afiliación, Han Yu. Cargo, no como era de esperar, era uno de los 5 asesores bajo el mando de Cao Cao. Con una inteligencia de 96, ya se había convertido en un asesor de primera clase. Por supuesto, la capacidad de Chang Yu para tener una inteligencia tan alta también se relaciona con su edad y conocimientos.
Por no mencionar nada más, después de vivir tanto tiempo, su conocimiento no es comparable al de un novato. A continuación, Han Yu y Husou conversaron largo y tendido con Chang Yu, y la conversación se tornó muy sin problemas. Inesperadamente, Dong Jun y su grupo, Han Yu, consiguieron un asesor de primera clase, lo cual es realmente digno de alegría. Han Yu y Chang Yu finalmente acordaron que Han Yu y su grupo regresarían primero a Hizhou, mientras que Chang Yu reuniría a los miembros de su familia y luego se dirigirían al norte, a Yecheng, para encontrar a Han Yu. Han Yu asintió, sin dudarlo. Creía que alguien como Chang Yu no faltaría a su palabra, ya que se la había prometido. Presumiblemente, tras la llegada de Cao Cao a Dongfeng, Chang Yu no cambiaría su voluntad. Tras reclutar a Chang Yu, Han Yu y Husou continuaron su viaje hacia el norte. En el camino, Han Yu volvió a activar el sistema. Nombre, Han Yu, palabra Ziyu, fuerza. 103, 102 más 1 para ganar contra Lunes Bu más 1, comandante. 65, 60 más 5, inteligencia. 80 política. 80 carisma. 70, 30 más 40 para hablar sobre el alza de la reputación de Don Yi, afiliación, posición propia, ninguna. 4300. Equipo, caballo negro, lanza del Señor Supremo. Han Yu ya había recibido la recompensa por la segunda misión de selección de nivel Dios, y ahora monta un caballo negro. Cuando Han Yu sacó el caballo de Wu y la lanza del Señor Supremo, todos quedaron atónitos, especialmente Zhang-Ha, Zhao Yun y otros generales. Naturalmente, pudieron ver que el caballo Wuxian era inusual, incluso por encima del caballo conejo rojo de Lunes Bu. En cuanto a la lanza del Señor Supremo, también estaba por encima de la lanza plateada brillante de Zhao Yun. ¿Cómo llegó? Han Yu no tuvo que darles explicaciones, y ellos no preguntarían tal cosa. Los puntos de destino también alcanzaron los 4300. Han Yu hizo un breve cálculo, debería obtener 500 puntos por reclutar a Yu Jin, 1000 puntos por reclutar a Chang Yu, 800 puntos por el desempeño de Husou y 1000 puntos por completar la tarea de selección de nivel Dios. Al comienzo de sorteo de 2000 puntos, se usaron 1000 puntos y quedaban 1000 puntos, totalizando 4300 puntos. Ahora que el dial del destino de alto nivel no se ha desbloqueado, Han Yu aún no sabe qué hay dentro. Sin embargo, 4300 puntos también se pueden usar para 43 sorteos de lotería de tocadiscos ordinarios. Han Yu decidió que debía quemar incienso y bañarse después de regresar para sacar un premio. Puyang es la sede del condado de Dong. Han Yu y su grupo salieron de la casa de Chang Yu y se abrieron paso lentamente entre la multitud. Sin mencionar que, en ese momento, Puyang no sufrió una nueva ronda de disturbios del turbante amarillo, y de hecho había mucha gente en la bulliciosa ciudad. Comillas, ¡qué buen caballo!, exclamó alguien frente a Han Yu. El orador era un escriba de unos 20 años, vestido de erudito. Sin embargo, este escriba parece tener un poco de vida que no le alcanza para sumar puntos, y algunos son desinhibidos. Ecléctico. En ese momento, el escriba observaba con admiración el caballo negro de Han Yu. En la época de Xiang Yu, el caballo negro era conocido como el mejor caballo del mundo. El caballo negro es un caballo negro. Todo su cuerpo es como satén negro, y su aceite es brillante. Solo 4 partes de la pezuña son blancas como la nieve. El lomo es largo y la cintura corta y recta. Buen potro. Han Yu miró al literato y, al ver que no era un plebeyo del mercado, no pudo evitar decir, Su Excelencia tiene buena vista, este caballo recorre miles de kilómetros al día, y es incluso mejor que el caballo conejo rojo. Es un buen caballo. El erudito asintió e inmediatamente preguntó, viendo la apariencia del hijo y la gente que lo rodea, creo que es Han Yu, el hijo de Han que derrotó a Lunes Bu frente al paso de Ulao. Es Han Yu, el que está abajo. Han Yu asintió y no pudo evitar preguntar, comillas, ¿quién es su excelencia? El mero nombre no vale la pena mencionarlo. El hombre se detuvo, luego apretó los puños y le dijo a Han Yu con una mirada ardiente, tengo una solicitud poco amable de mi parte, y espero que el joven maestro pueda estar de acuerdo. Dijiste. Han Yu estaba un poco desconcertado. El escriba dijo, en cuanto vi este caballo, me gustó mucho. Me pregunto si podría prestárselo para 1 o 2 pruebas. Han Yu frunció el ceño ligeramente. El caballo Wuxian es su nuevo BMW, lo montará por primera vez. El hombre frente a él era realmente extraño. Pensando en esto, Han Yu encendió el sistema y miró fijamente. La información del escriba frente a él ya había entrado en su mente. Nombre, Guojia, palabra Feng Xiao, fuerza. 16 comandante. 60 inteligencia.
98 política. 82 carisma. 80 afiliación, ninguna posición, ninguna Guojia Guofeng Xiao. El escriba rebelde frente a él resultó ser Guojia. Han Yu estaba completamente feliz. ¿Quién es Guojia? Conocido como un fantasma, uno de los principales consejeros de los tres reinos. La inteligencia de los 98, se encuentra entre los mejores estrategas, incluso por encima de Chang Yu. Históricamente, Guojia inicialmente siguió a Yuan Shao, pero luego decidió irse y regresó a su ciudad natal durante 6 años. No fue hasta después de la muerte de Xi Zikai, asesor de Cao Cao, que Xun Yu lo recomendó para reemplazar a Xi Zikai y reanudar su carrera oficial. Es una lástima que Guojia sea una persona informal y le guste el buen vino. De lo contrario, Guojia no habría muerto prematuramente. Ahora, el llamado talento fantasma está justo frente a él, y Han Yu no puede perderlo. Y en este momento, Guojia obviamente no planeaba elegir a otro maestro Min. Parece que esta batalla de Ulaoguan sigue siendo muy efectiva. Anteriormente, Yu Jin tomó la iniciativa para llegar a un acuerdo, pero ahora Guojia ha venido a probarse de nuevo. En este momento, Guojia debería seguir quedándose en casa y sin salir. Han Yu creía que Guojia no quería simplemente montar su propio caballo. En ese momento, Han Yu mantuvo la calma, le entregó las riendas a Guojia y le dijo, ya que su excelencia quiere probar este caballo, y uno tiene motivos para no aceptar. Es solo que este caballo es muy fuerte, debe montarlo con cuidado. Guojia desconocía que Han Yu ya lo había identificado. Así que no dijo nada. Tomó las riendas del caballo que le había entregado Han Yu y le dio las gracias. Entonces Guojia tomó las riendas y caminó hacia la puerta de la ciudad. Han Yu y los demás lo siguieron a pie, sin hablarse. Solo Dianbei, Zhao Yun y los demás estaban bastante insatisfechos. Poco después, llegaron a la puerta de la ciudad. Guojia montó en su caballo y se marchó. Tras marcharse, Guojia dijo en voz alta, un tal Guojia quiere agradecer al joven maestro Han por regalarle el caballo. Regalarle un caballo. Cuando dijo que regalaría un caballo. Dianbei, a un lado, miró a Guojia indignado. Es que Guo. La voz de Jia se disipó gradualmente y las figuras de Guojia y Wu Qianma gradualmente se desdibujaron. Dianbei se quedó atónito en el acto, y después de un rato Dianbei gritó apresuradamente, joven maestro, entonces. Ese Guojia huyó, se llevó su caballo 35 incluso Zhao Yun estaba un poco furioso, esta persona es tan valiente, joven maestro, Yun irá a perseguirlo. No hace falta Han Yu negó con la cabeza. No creía que Guojia hubiera venido a engañar a su propio caballo negro. Se estima que el 80% de ellos están aquí para probarse a sí mismos y ver si merecen refugio. No te preocupes, sigue adelante. Dicho esto, Han Yu ideó una forma maravillosa de atraer a Guojia e inmediatamente le dijo a Zilong, Zilong, préstame tu caballo blanco y lo alcanzaré. Zhao Yun y Dianbei estaban bastante desconcertados, pero no se atrevieron a desobedecer la orden. En ese momento, Zhao Yun le entregó su caballo a Han Yu, y los demás continuaron hacia el norte, preparándose para regresar a Yecheng. Guojia, que cabalgaba lejos en ese momento, sujetaba las riendas, sujetando los cascos del caballo, y miró hacia atrás. Al darse cuenta de que Han Yu no lo soltaba. Los subordinados Zhao Yun, Dianbei y otros lo persiguieron, no pudo evitar reflexionar. El caballo de Wu Qian es muy fuerte y Guojia también está un poco cansado después de montar, por lo que desmonta para descansar, pensando si debe girar la cabeza del caballo. Solicito una primera orden. Gracias, yerros viejos. Punto. Estas 3 breves frases de Liu Zhao encendieron de inmediato la sangre en los corazones de todos. Sí, su majestad es el mundo. El mundo es su majestad, solo puede haber un gobernante en este mundo, y ese es nuestro gran emperador Han 99, si te atreves a desobedecer al emperador de Han, serás mi enemigo mortal. Estoy dispuesto a ponerme la armadura por el emperador de Han y a erradicar el país que no le sea súbdito 99. Al final, cientos de generales militares se arrodillaron y rugieron, estoy dispuesto a ensillar por el emperador Han y crear una era próspera para la eternidad. Cientos de funcionarios se arrodillaron de nuevo. Viva mi emperador. Viva. Viva. Cientos de miles de personas gritaron al unísono de nuevo. Esta vez, los reyes y líderes tribales de otros países estaban aterrorizados. Los duques y condes de todo Occidente estaban bien. Ahora que Liu Zhao había pacificado Occidente, ya estaban listos para rendirse. Pero estos reyes y líderes tribales eran diferentes. ¿Dónde está esto? Invitándonos a participar en la ceremonia de finalización del Templo Supremo.
Es claramente para presionarnos para que nos sometamos. Comillas que emperador An tan dominante y poderoso. Comillas ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Comillas debería rendirme o preferiría morir antes que rendirme. Estas personas dudaron. Dicen que prefiero ser cabeza de pollo que cola de fénix. Incluso siendo el líder de una tribu de varios miles de personas, es más fuerte que rendirse al gran estado An, incluso siendo este tan poderoso. Una vez rendidos, ya no pueden hacer lo que quieran. En ese momento, los duques, condes, vizcondes, señores y otros de todo el oeste se acercaron. Comillas estoy dispuesto a unirme al reino de Daan. Comillas estoy dispuesto a expandir el territorio para su majestad y conquistar países extranjeros. Comillas bien. Liu Zhao asintió levemente. Inmediatamente después, Liu Zhao miró a los emperadores y líderes tribales que aún no se habían rendido al estado An. Nosotros. Esto, los ojos que miraban a Liu Zhao estaban tan asustados que temblaban, e incluso luchaban por permanecer inmóviles. ¿Qué clase de mirada es esta? ¿Despiadado? ¿Cruel? ¿Apatía? ¿Creen que si no actúan según las ideas de Liu Zhao, este los matará sin dudarlo, sin siquiera fruncir el ceño? Es decir, los 10.000 soldados del ejército imperial del bosque parecen tener una conversación seria. Todos los miraron con furia. Comillas maten. 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 10.000 lanzas se clavaron en el cielo, como si quisieran abrir un agujero en él. El sonido de la masacre de 10.000 personas contenía sangre infinita. Como si este lugar se hubiera convertido en un cruel campo de batalla, hay cadáveres por todas partes. Putong, el líder de una tribu, no pudo soportar esta aura asesina y cayó al suelo asustado. Al acercarme, vi que sus ojos estaban vacíos y que su pecho turbulento ya no subía ni bajaba. Comillas asustado, muerto de miedo. Da mucho miedo. Creo que no hay nada de malo en regresar al gran reino An. Yo, el gobernante de la dinastía almorávide, Almora IV, quisiera presentar todo el país al reino An. 95. Almora IV se arrodilló e hizo una reverencia a Liu Zhao, quien se encontraba a la puerta del templo supremo. Comillas sí, según mi voluntad, nombrar a Almora IV general de la rendición, recompensar con 10.000 cats y dar un caballo de sudor y sangre. Liu Zhao asintió. Gracias a su majestad, viva su majestad, viva Almora IV le dio las gracias rápidamente. Comillas ¿qué? ¿De verdad se rindió Almora IV? Comillas la dinastía almorávide es un país con una extensión tan grande como el imperio bizantino. Todos estaban asombrados. Justo cuando todos dudaban, dos figuras conocidas se pusieron de pie. Comillas mi gobernante de la dinastía Karmat, Said, está dispuesto a rendir todo el país al estado An. 35. Comillas mi gobernante de la dinastía Famadi, Hakim, está dispuesto a rendir todo el país a la dinastía An. Permitir. Liu Zhao asintió levemente, sin expresión alguna en su rostro, ni triste ni feliz. Comillas Syed también se ha rendido. La dinastía Karmat era un reino poderoso. Y Hakim, creen en otros dioses. Esta vez, se sorprendieron aún más. Estos dos países no son lo mismo que la dinastía almorávide. Los almorávides no creían en dioses. Y ya fuera la dinastía Karmat o la dinastía Famadi, todos creían en dioses. Por supuesto, no creían en el dios de Liu Zhao. Comillas han abandonado sus creencias centenarias. No es difícil entender que en el pasado, ya fuera en Bizancio o en el Sacro Imperio Romano Germánico, también creían en algunos dioses, pero ¿qué sucedió ante la derrota del gran reino An? Sus dioses no surtieron efecto. Sí, aunque exista un dios en este mundo, hay que retirarse ante el emperador An. Comillas entonces ¿qué haremos? Comillas ¿qué más podemos hacer? Estas tres dinastías tan poderosas se han rendido. ¿Acaso esperamos morir si no nos rendimos pronto? Todos se arrodillaron. Comillas estoy dispuesto a entregar todo el país para unirme al gran reino An. Comillas así es, Dasan. Esta vez, una sonrisa finalmente se dibujó en el rostro de Liu Zhao. No muy lejos, el historiador de la dinastía Han registró esta escena. Este día también se conoce como el primer año de Sendiao. En el primer año de la talla divina, el emperador Han invitó a todos los reyes del mundo para asistir a la ceremonia de construcción del templo supremo. El artista también registró esta escena en un pergamino. En el futuro, estas imágenes aparecerán en el santuario supremo y formarán parte del milagro de Liu Zhao para que las futuras generaciones las admiren. En ese momento, con la rendición de todos los países del mundo Sendiao, una voz melodiosa surgió de la mente de Liu Zhao, comillas Ding Dong. Felicitaciones al anfitrión por unificar por completo el mundo de las tallas divinas y obtener el paquete de logros más alto Ding Dong.
Felicitaciones al anfitrión por saquear las dinastías de todos los países del mundo del águila divina y elevar el nivel de la dinastía a la dinastía. Ding dong. Felicitaciones al anfitrión por obtener el paquete de mejora de dinastía, el rey es bueno, ding dong. Felicitaciones al anfitrión por la evolución de los 2 canales de teletransportación. Comillas ding dong. Felicitaciones al anfitrión por conseguir, el sistema continuó sonó durante 10 minutos antes de detenerse. Comillas encendido. Todo listo. Este es el mejor paquete de regalo, que debe ser la recompensa más preciada. Felicitaciones al anfitrión por abrir el paquete de logro mundial de la escultura del dios de la unificación, obtener el plano de fabricación de la máquina de vapor y un conjunto completo de artesanía. Dibujos de la máquina de vapor. Liu Zhao estaba atónito. Emocionado y encantado. ¿Qué significa la máquina de vapor? Significa que bajo el liderazgo de Liu Zhao, el reino de Dan comenzará la primera revolución industrial. Según la historia, la primera revolución industrial tendrá lugar 600 o 700 años después. En la primera revolución industrial, las fábricas reemplazaron a las fábricas manuales, y las máquinas reemplazaron al trabajo manual. Su núcleo es la máquina de vapor. Recupere la cordura. Solo entonces Liu Zhao recordó que aún estaba bajo la mirada de cientos de miles de personas. Punto. Hoy se completa la construcción del Templo Supremo. Para celebrar esta época próspera y gloriosa, recompensaré a la gente del mundo con una gran arma para liberar el trabajo. Esta pesada herramienta puede liberar a todos del trabajo duro, permitiéndoles tener tiempo libre para visitar a familiares y amigos, y disfrutar de las innumerables escenas de mi gran hombre. Liu Zhao miró a la multitud y dijo con calma, ¿comillas qué? Liberarse de las fatigas del trabajo. Tendrán tiempo para visitar a familiares y amigos, para viajar por el mundo comillas que es comillas serán las legendarias vacas y caballos de madera del lejano oriente no pueden ser un buey y un caballo de madera. Antes, conversé con los comerciantes de Dan. Oh, no, de nuestras llanuras centrales de Dan. Decían que el buey de madera y el caballo eran solo medios de transporte, como un carruaje. Comillas ¿qué demonios es eso? Tengo muchas ganas de verlo. Además de la sorpresa, la gente de la dinastía Han estaba encantada. En esta época, la mano de obra era muy desperdiciada. Esto está sujeto a las limitaciones de la época y la tecnología. Por ejemplo, ¿cuánto cabe en un carruaje? Pero un coche impulsado por una máquina completa es diferente. Y 063. Es necesario criar caballos. ¿Necesitan comer hierba y beber agua para descansar? Envejecerán, enfermarán y morirán los caballos. Pero la máquina no tiene este problema, incluso si se rompe, las piezas se pueden reemplazar. No solo en el tráfico, como el riego. El riego en esta época es como una rueda hidráulica. ¿Quién luchará, sino después de la máquina de vapor? ¿Cuánta mano de obra se puede ahorrar? ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar? Se puede decir que la máquina completa trae cambios en todos los ámbitos de la vida, desde la producción hasta la vida cotidiana. Por eso se la puede llamar la primera revolución industrial. Según las palabras de Liu Zhao, todos. Por supuesto, está convencido. No hay necesidad de que Liu Zhao les mienta, y Liu Zhao no les mentirá. Comillas ¿quién se atreve a negar que nuestro gran emperador Han es el Dios Supremo? Comillas esto es un milagro, y este es un gran regalo otorgado por nuestro emperador Han a todo el pueblo 35 comillas viva mi emperador. Viva. Viva la multitud vitoreó. En ese momento, los reyes y líderes tribales que acababan de rendirse fueron muy afortunados, por suerte, no desobedecí la voluntad divina del emperador Han. Comillas fue un sueño disfrutar de un regalo tan grande tan pronto como me uní al gran reino Han en otras palabras, con esta arma pesada, puedo viajar hasta los confines del mundo y ese no es el final. Esto no es lo único que Liu Zhao obtuvo. Por supuesto, otros paquetes de logros no son tan gratificantes como este. Pero, Liu Zhao se sorprendió. Se dio cuenta de que el ascenso de nivel de dinastía fue recompensado. Felicitaciones por el ascenso de nivel de la dinastía anfitriona a dinastía, el reino de Dan ha obtenido la bendición del nivel de Dios eterno, buen clima, longevidad y longevidad. Buen clima y buen clima, la probabilidad de que Dan sea afectado por desastres naturales y otros desastres se ha reducido en un 50%. Longevidad y longevidad, la esperanza de vida de todos los habitantes de la dinastía Han se ha incrementado en 30 años. Esto. Liu Zhao sintió un hormigueo en la cabeza. Los desastres naturales, y mucho menos en esta era, incluso en la era tecnológica avanzada, son insostenibles para los seres humanos. La sequía puede dejar a la gente sin nada que cosechar. Los terremotos pueden matar a decenas de miles de personas.
En cuanto al tsunami, es suficiente para arrasar una ciudad entera. La tasa de desastre se ha reducido a la mitad, lo que ya no puede considerarse un milagro. Esto último es una versión mejorada de la bendición de la vida. La esperanza de vida promedio de las personas en esta era no llega ni a los 40 años, e incluso los habitantes de la dinastía Han no son demasiado fuertes. Comida, enfermedades, desastres naturales y provocados por el hombre, trabajo duro desde la infancia, etc. Ese soy yo. Ahora, la esperanza de vida promedio de todos mis hombres aumentará a 70 u 80 años. Liu Zhao no podía imaginarlo. En la era tecnológica avanzada, la esperanza de vida promedio en los países desarrollados de altos ingresos es de solo 80 años, mientras que en los países de ingresos medios es de poco más de 70 años, y la esperanza de vida en esos países de bajos ingresos es aún menor. Recuperándose, Liu Zhao miró a todos. Comillas dije que, a partir de hoy, la ocurrencia de desastres en mi país Han se reducirá a la mitad. Comillas dije que, a partir de hoy, la esperanza de vida de todo mi gran pueblo se extenderá 30 años. La voz de Liu Zhao resonó por toda Constantinopla bajo la bendición de la fuerza interna. Y bajo el poder del amo del mundo, resonó por el mundo de los tres reinos y el mundo de las tallas divinas. ¿Qué? ¿En la tierra del gran Han, el desastre se reducirá a la mitad? Comillas algún gran hombre, alguien que viva y cante durante 30 años. Esta vez, todos solo sintieron el sonido de Beng en sus cabezas. Es un milagro. Me temo que ni Dios puede garantizarlo. Sin embargo, Liu Zhao que lo dijo, tan seguro y confiado. Comillas hurra. 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 Ninguno de ellos pudo expresar su gratitud a Liu Zhao. Esto es como la gracia de la recreación, dándoles otra vida. En cuanto al engaño de Liu Zhao. De nuevo, Liu Zhao nunca le ha mentido a nadie. ¿Y cómo pueden mentir estas dos cosas? La gente común tiene una mirada aguda, y si se engañan a sí mismos, se buscarán problemas. El historiador, no muy lejos, registró esta ocasión con manos temblorosas. El primer año de la talla divina. El emperador de Han dijo, a partir de hoy, la ocurrencia de desastres en todos los reinos Han se reducirá a la mitad. El emperador de Han dijo, a partir de hoy, la esperanza de vida de todos los la gente del gran hombre se extenderá por 30 años. No pasó mucho tiempo antes de que la gente sintiera el compromiso de Liu Zhao. Dios Supremo. Este es el verdadero Dios Supremo. Incluso el Dios de la muerte, incluso el desastre, tiene que ser eclipsado ante Liu Zhao. Y a partir de este momento, los reyes, los líderes de poder tribal y sus tribus que acababan de unirse al gran reino Han, sin ver a Liu Zhao, se rindieron por completo sin reservas, llenos de gratitud y admiración. Liu Zhao. Este momento durará para siempre. El libro está terminado. Maxima lo tiene a menudo, pero Bole no. Chang Yu ya tiene 50 años y no puede esperar más. Como An Yu se apreciaba tanto, no tenía motivos para negarse. Especialmente Chang Yu podía ver lo extraordinario que era An Yu. Si An Yu realmente logra la hegemonía en el futuro, Chang Yu será el sirviente del dragón. Pensando en esto, Chang Yu no dudó más, se levantó y dijo, como Gon Yu y el joven maestro Ban me admiran tanto, Chang Yu no es alguien que no coma tostadas, coma o me castigue. Es tan bueno. Cuento con la ayuda del señor Zongde, porque no te preocupas por las cosas importantes. An Yu estaba encantado. Contar con la ayuda de Chang Yu le dará un gran impulso en la estrategia militar en el futuro. La capacidad de Chang Yu se muestra en el sistema nombre, Chang Yu, palabra Zongde. Fuerza. 66. Comandante. 79. Inteligencia. 96. Política. 82. Carisma. 70. Afiliación, An Yu. Cargo, no como era de esperar, era uno de los 5 asesores bajo el mando de Cao Cao. Con una inteligencia de 96, ya se había convertido en un asesor de primera clase. Por supuesto, la capacidad de Chang Yu para tener una inteligencia tan alta también se relaciona con su edad y conocimientos. Por no mencionar nada más, después de vivir tanto tiempo, su conocimiento no es comparable al de un novato. A continuación, An Yu y Huzhou conversaron largo y tendido con Chang Yu, y la conversación se tornó muy sin problemas. Inesperadamente, Dong Jun y su grupo, An Yu, consiguieron un asesor de primera clase, lo cual es realmente digno de alegría. An Yu y Chang Yu finalmente acordaron que An Yu y su grupo regresarían primero a Hizhou, mientras que Chang Yu reuniría a los miembros de su familia y luego se dirigirían al norte, a Yecheng, para encontrar a An Yu. An Yu asintió, sin dudarlo. Creía que alguien como Chang Yu no faltaría a su palabra, ya que se la había prometido. Presumiblemente,
Tras la llegada de Cao Cao a Donghun, Chang Yu no cambiaría su voluntad. Tras reclutar a Chang Yu, An Yu y Huzhou continuaron su viaje hacia el norte. En el camino, An Yu volvió a activar el sistema. Nombre, An Yu, palabra Ziyu, fuerza. 103, 102 más 1 para ganar contra Lunes Bu más 1, comandante. 65, 60 más 5, inteligencia. 80 política. 80 carisma. 70, 30 más 40 para hablar sobre el alza de la reputación de Don Yi, afiliación, posición propia, ninguna. 4300. Equipo, caballo negro, lanza del Señor Supremo. An Yu ya había recibido la recompensa por la segunda misión de selección de nivel Dios, y ahora monta un caballo negro. Cuando An Yu sacó el caballo de Wum y la lanza del Señor Supremo, todos quedaron atónitos, especialmente Zhang-Ha, Zhao Yun y otros generales. Naturalmente, pudieron ver que el caballo Wuxian era inusual, incluso por encima del caballo conejo rojo de Lunes Bu. En cuanto a la lanza del Señor Supremo, también estaba por encima de la lanza plateada brillante de Zhao Yun. ¿Cómo llegó? An Yu no tuvo que darles explicaciones, y ellos no preguntarían tal cosa. Los puntos de destino también alcanzaron los 4300. An Yu hizo un breve cálculo, debería obtener 500 puntos por reclutar a Yu Jin, 1000 puntos por reclutar a Chang Yu, 800 puntos por el desempeño de Huzhou y 1000 puntos por completar la tarea de selección de nivel Dios. Al comienzo de sorteo de 2000 puntos, se usaron 1000 puntos y quedaban 1000 puntos, totalizando 4300 puntos. Ahora que el dial del destino de alto nivel no se ha desbloqueado, An Yu aún no sabe qué hay dentro. Sin embargo, 4300 puntos también se pueden usar para 43 sorteos de lotería de tocadiscos ordinarios. An Yu decidió que debía quemar incienso y bañarse después de regresar para sacar un premio. Puyang es la sede del condado de Don. An Yu y su grupo salieron de la casa de Chang Yu y se abrieron paso lentamente entre la multitud. Sin mencionar que, en ese momento, Puyang no sufrió una nueva ronda de disturbios del turbante amarillo, y de hecho había mucha gente en la bulliciosa ciudad. Comillas, ¡qué buen caballo!, exclamó alguien frente a An Yu. El orador era un escriba de unos 20 años, vestido de erudito. Sin embargo, este escriba parece tener un poco de vida que no le alcanza para sumar puntos, y algunos son desinhibidos. Ecléctico. En ese momento, el escriba observaba con admiración el caballo negro de An Yu. En la época de Xiang Yu, el caballo negro era conocido como el mejor caballo del mundo. El caballo negro es un caballo negro. Todo su cuerpo es como satén negro, y su aceite es brillante. Solo 4 partes de la pezuña son blancas como la nieve. El lomo es largo y la cintura corta y recta. Buen potro. An Yu miró al literato y, al ver que no era un plebeyo del mercado, no pudo evitar decir, Su Excelencia tiene buena vista, este caballo recorre miles de kilómetros al día, y es incluso mejor que el caballo conejo rojo. Es un buen caballo. El erudito asintió e inmediatamente preguntó, viendo la apariencia del hijo y la gente que lo rodea, creo que es An Yu, el hijo de An que derrotó a Lunes Bu frente al paso de Ulao. Es An Yu, el que está abajo. An Yu asintió y no pudo evitar preguntar, comillas, ¿quién es su excelencia? El mero nombre no vale la pena mencionarlo. El hombre se detuvo, luego apretó los puños y le dijo a An Yu con una mirada ardiente, tengo una solicitud poco amable de mi parte, y espero que el joven maestro pueda estar de acuerdo. Dijiste. An Yu estaba un poco desconcertado. El escriba dijo, en cuanto vi este caballo, me gustó mucho. Me pregunto si podría prestárselo para 1 o 2 pruebas. An Yu frunció el ceño ligeramente. El caballo Wuxian es su nuevo BMW, lo montará por primera vez. El hombre frente a él era realmente extraño. Pensando en esto, An Yu encendió el sistema y miró fijamente. La información del escriba frente a él ya había entrado en su mente. Nombre, Guojia, palabra Feng Xiao, fuerza. 16 comandante. 60 inteligencia. 98 política. 82 carisma. 80 afiliación, ninguna posición, ninguna Guojia Guo Feng Xiao. El escriba rebelde frente a él resultó ser Guojia. An Yu estaba completamente feliz. ¿Quién es Guojia? Conocido como un fantasma, uno de los principales consejeros de los 3 reinos. La inteligencia. De los 98, se encuentra entre los mejores estrategas, incluso por encima de Chang Yu. Históricamente, Guojia inicialmente siguió a Yuan Shao, pero luego decidió irse y regresó a su ciudad natal durante 6 años. No fue hasta después de la muerte de Xi Zikai, asesor de Cao Cao,
que Xun Yu lo recomendó para reemplazar a Xi Zikai y reanudar su carrera oficial. Es una lástima que Guo Jia sea una persona informal y le guste el buen vino. De lo contrario, Guo Jia no habría muerto prematuramente. Ahora, el llamado talento fantasma está justo frente a él, y Han Yu no puede perderlo. Y en este momento, Guo Jia obviamente no planeaba elegir a otro maestro Min. Parece que esta batalla de Ulaoguan sigue siendo muy efectiva. Anteriormente, Yu Jin tomó la iniciativa para llegar a un acuerdo, pero ahora Guo Jia ha venido a probarse de nuevo. En este momento, Guo Jia debería seguir quedándose en casa y sin salir. Han Yu creía que Guo Jia no quería simplemente montar su propio caballo. En ese momento, Han Yu mantuvo la calma, le entregó las riendas a Guo Jia y le dijo, ya que su excelencia quiere probar este caballo, y uno tiene motivos para no aceptar. Es solo que este caballo es muy fuerte, debe montarlo con cuidado. Guo Jia desconocía que Han Yu ya lo había identificado. Así que no dijo nada. Tomó las riendas del caballo que le había entregado Han Yu y le dio las gracias. Entonces Guo Jia tomó las riendas y caminó hacia la puerta de la ciudad. Han Yu y los demás lo siguieron a pie, sin hablarse. Solo Dian Bei, Zhao Yun y los demás estaban bastante insatisfechos. Poco después, llegaron a la puerta de la ciudad. Guo Jia montó en su caballo y se marchó. Tras marcharse, Guo Jia dijo en voz alta, comillas, un tal Guo Jia quiere agradecer al joven maestro Han por regalarle el caballo. Regalarle un caballo. Cuando dijo que regalaría un caballo. Dian Bei, a un lado, miró a Guo Jia indignado. Es que Guo. La voz de Jia se disipó gradualmente y las figuras de Guo Jia y Wu Qianma gradualmente se desdibujaron. Dian Bei se quedó atónito en el acto, y después de un rato Dian Bei gritó apresuradamente, joven maestro, entonces. Ese Guo Jia huyó, se llevó su caballo 35 e incluso Zhao Yun estaba un poco furioso, esta persona es tan valiente, joven maestro, Yun irá a perseguirlo. Comillas, no hace falta Han Yu negó con la cabeza. No creía que Guo Jia hubiera venido a engañar a su propio caballo negro. Se estima que el 80% de ellos están aquí para probarse a sí mismos y ver si merecen refugio. No te preocupes, sigue adelante. Dicho esto, Han Yu ideó una forma maravillosa de atraer a Guo Jia e inmediatamente le dijo a Zilong, comillas, Zilong, préstame tu caballo blanco y lo alcanzaré. Zhao Yun y Dian Bei estaban bastante desconcertados, pero no se atrevieron a desobedecer la orden. En ese momento, Zhao Yun le entregó su caballo a Han Yu, y los demás continuaron hacia el norte, preparándose para regresar a Yecheng. Guo Jia, que cabalgaba lejos en ese momento, sujetaba las riendas, sujetando los cascos del caballo, y miró hacia atrás. Al darse cuenta de que Han Yu no lo soltaba. Los subordinados Zhao Yun, Dian Bei y otros lo persiguieron, no pudo evitar reflexionar. El caballo de Wu Qian es muy fuerte y Guo Jia también está un poco cansado después de montar, por lo que desmonta para descansar, pensando si debe girar la cabeza del caballo. Solicito una primera orden. Gracias, hierros viejos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.